En todas las generaciones, Dios ha tratado con los hombres. Al principio trató con Adán, después va tratando así de tiempo en tiempo, de generaciones en generaciones, con diferentes hombres y diferentes mujeres. Ahora, a unos los usó de una forma, a otros de otra, a unos les habló de una manera o para ciertos propósitos y a otros de otra. Y bueno, pues se enfrentaron muchas cosas, enfrentaron guerras, enfrentaron hambres, enfrentaron deportaciones, enfrentaron muchas cosas y también enfrentaron pandemias, desde luego que también, ¿verdad? Cuando venía de tiempo en tiempo, pues algún trato del Señor con los hombres. Ahora, ¿cómo fue el comportamiento de ellos, verdad? Allá con Elías, pues vemos que hubo por 3 años y medio, pues no hubo lluvia, eso era una catástrofe, ¿verdad? Pues también terremotos nos habla la palabra del Señor y también hambres. El caso de Jacob con todos sus hijos, pues les tocó un tiempo de hambre, por eso es que van a comprar semilla, van a comprar alimentos a Egipto. Bueno, ¿cómo enfrentaron esos hombres todas estas situaciones? Interesante, algunos detalles sí nos los da la palabra del Señor y otros no, pero en el caso, por ejemplo, de la circunstancia que nos toca vivir nosotros en este tiempo, una circunstancia que tiene muchas aristas por donde analizarlo, desde forma espiritual, desde el punto de vista médico, científico, tecnológico, de las relaciones entre los países, económico, ¿verdad? En fin, hay muchos aspectos por ahí a ver y cada uno de nosotros se va formando juicios, pero ¿cómo habría enfrentado, por ejemplo, el apóstol Pablo una situación como esta? Por ejemplo, si cuando fue por ahí a aquella isla, ¿verdad? Llegó ahí y estaba por ahí un enfermo, ¿qué tal? Y oró por él y bueno, sanó, pero ¿qué tal si aquel enfermo en aquella isla hubiera estado por ahí una pandemia con un virus letal? ¿Qué habría hecho Pablo con aquel enfermo? ¿Habría orado por él? Y si allí todos usaban cubrebocas, ¿verdad? Pablo habría usado el cubrebocas bueno, y otras cosas como las de hoy, que por ejemplo hay que estar en casa. Bueno, Pablo habría estado en casa y se cerraron muchas cosas, incluyendo iglesias. La pregunta es, ¿qué habría hecho Pablo como apóstol? ¿Habría ordenado que por causa de aquella pandemia de aquel tiempo se cerraran las iglesias donde él era apóstol? Interesante, ¿verdad? Bueno, pues todos estos cuestionamientos son ejercicios de fe, ¿verdad? Para ver cómo nosotros vemos, desde qué ángulos cada uno de nosotros pueda contemplar estas situaciones que son totalmente espirituales. Bueno, pues estamos conociendo a Pablo y la palabra que él dejó, ¿verdad? Claro, el Señor a través de Pablo, ¿verdad? Deja sus cartas para bendición y para instrucción de todos nosotros en este tiempo. Bien, estamos en Segunda de Timoteo, vamos a terminar Segunda de Timoteo, nos quedamos en el versículo, déjeme ver, estoy aquí, vimos hasta el 18, voy a continuar con el versículo 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, es capítulo 2, versículo 19, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 3 cosas quiero subrayar en este versículo. Hay un fundamento. Dios puso un fundamento, el fundamento de su verdad, el fundamento de su pacto, y ese es Cristo Jesús. Ese fundamento está firme, nada lo mueve, eso ya nada va a cambiar. Sí hay esperanza, sí hay salvación, sí hay vida eterna, sí hay perdón de pecados, sí hay misericordia de Dios manifestada a los hombres. ¿En dónde? ¿Con quién? Bueno, con Cristo Jesús. El fundamento de la fe y del amor de Dios está establecido. Ese no lo mueve nada. Bien, conoce el Señor a los que son suyos. Aleluya, pues qué hermoso, ¿verdad? La palabra nos dice que Él conoce todas las estrellas por su nombre. Interesante. Bueno, pues el Señor te conoce. Y qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor nos conozca. Dice, porque el Señor conoce a los que son suyos. Aleluya, gloria. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto es
un mandato, es una ley en el reino de Dios. Los que queremos gozarnos, deleitarnos, vivir para Dios, hacer la voluntad de Dios, hay un requisito fundamental. ¿Cuál? Que nos apartemos de todo tipo de iniquidad, todo tipo de inmundicia, de todo tipo de pecado, ¿verdad? Ese es un mandato que Dios le da a sus hijos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Nosotros tenemos que también practicar, vivir esa santidad de Dios. Bueno, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Esto es una enseñanza, una alegoría muy importantísima, ¿eh? A ver, en el plano humano hay muchas cosas, son mejor que otras, son más costosas que otras, brillan más que otras, son más importantes que otras, tanto cosas materiales como oficios de las personas, profesiones de las personas también, como el nivel de las personas de alguna forma también. En el plano humano esto es así. Y por ejemplo, aquí nos habla de metales. Bueno, hablando de los metales, pues también hay metales muy caros y por las razones de la metalurgia, ¿verdad? Por las propiedades mismas, a veces hasta por lo extraño, por lo escaso ¿verdad? O la importancia que tenga ese metal, ¿verdad? Tiene una gran importancia, pero hay otros que no son tan importantes, pues porque los encuentras en todas partes, porque no duran mucho, porque tienen pocos beneficios, en fin. Bueno, así pasa también, dice aquí, haciendo esta alegoría de cosas materiales, por ejemplo, la madera y el barro son diferentes, ¿verdad? Normalmente, ¿qué es más caro? Pues los muebles, las cosas hechas de madera. Ahora, y dentro de las maderas hay maderas muy finas y hay otras que no son tan finas, ¿verdad? Son menos, su valor en el mercado pues es mucho menor que algunas maderas muy finas que son muy costosas, ¿no? Bien, pues esto también dice que sucede en las casas normales. Tenemos una escoba, un trapeador, tenemos un trapo con el que andamos limpiando los pisos o limpiamos así el polvo de algún mueble, ¿verdad? De las patas de la mesa, en fin. Bueno, pues ¿esos artículos son necesarios? Sí. ¿Tienen el mismo valor? No. Entonces dice que así como en una casa grande esto sucede, dice que Dios también planea las cosas del reino en la iglesia también de esta forma. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí hay un proceso hermoso, mire, para empezar, nos da a entender que en el versículo anterior que algunos siervos van a ser usados por Dios para unos propósitos, ¿verdad? Y otros para otros y otros para otros, ¿verdad? Y en el reino de Dios también hay ciertos rangos de actividades. Por decir, la labor de un apóstol, pues es diferente a la labor de un diácono, ¿verdad? Ahora, no en cuanto a la recompensa que Dios tiene prevista para aquellos que se entreguen en espíritu, alma, cuerpo, ¿verdad? Devoción, santidad, ¿verdad? Porque puede haber un apóstol que no se consagre totalmente y un diácono muy consagrado en la responsabilidad que Dios le ha dado, pues ese diácono tendrá una gran recompensa. Pero sí existen actividades jerarquizadas en el reino de Dios, dentro de la iglesia. Y eso tenemos que entenderlo. Esto es así. Las responsabilidades de unos y otros son diferentes, pero el que demanda el cumplimiento de ellas, pues es el Señor. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, de todo aquello que desagrada al Señor, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Instrumento para honra. Dice, da la oportunidad del Señor aplicado a los utensilios anteriores, que hay utensilios para una función muy honrosa y otros para una función más vil.
o sea, menos importante. Igual es en el reino de Dios. Pero dice aquí que si queremos ser instrumentos de honra para el Señor, hay un requisito: tenemos que limpiarnos de toda maldad, limpiar nuestra mente, limpiar nuestro corazón, limpiarnos. Este es un requisito que el Señor demanda de nosotros, ¿verdad? Entonces, y dice, entonces ya cuando estés santificado, purificado, ¿verdad? Santificado, apartado para Dios, entonces podremos ser útiles al Señor. Y otra cosa más, dispuestos. Dice, dispuestos para toda buena obra, siempre dispuestos para hacer el bien, dentro y fuera de la iglesia. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Me detengo en las pasiones juveniles. ¿Hay pasiones juveniles? Sí. Esta es una palabra muy importante para los jóvenes. Hay muchas pasiones juveniles. Desde algunos les apasionan las muchachas, otros les apasiona la música, les apasiona el deporte, les apasiona alguna actividad artística, ¿verdad? Y les apasiona. Entonces, hay ciertas pasiones. Otros se apasionan por el vicio, ¿verdad? ¿Sí? Otros se apasionan nada más digamos, por los viajes o las diversiones, en fin. Lo que la palabra del Señor aquí nos dice es que huyamos de las pasiones juveniles. ¿Por qué hay que huir de las pasiones juveniles? Mire, ¿cuántos jóvenes no están apasionados por el fútbol? Pero apasionados, ¿verdad? Yo conocí un joven que estaba tan apasionado por el fútbol que un día su equipo jugaba un partido importante, era el líder de la alabanza de una iglesia y prefirió irse al estadio que ir a la iglesia. Después, cuando se habló con él, dijo, si vuelve a pasar igual, yo voy a hacer lo mismo. Dijo, yo voy a ir al estadio. Y era el líder de la alabanza de una iglesia. Imagínense, muy apasionado. Esa pasión causa desorden. Esa pasión los lleva a tener ídolos. Cuando alguien se apasiona por algo, bueno, ese algo es un ídolo. Pues ahí es donde está el pecado, ¿verdad? Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hay dos cosas que Dios no quiere: que seamos necios, ¿verdad? Y que seamos insensatos, donde no hay sensatez, no hay razón de nuestro actuar, de nuestro pensamiento, de nuestras acciones, de nuestras palabras. No hay sensatez. Bueno, Dios quiere que nos apartemos de necedades y de insensateces. Dice, porque esto va a provocar grandes problemas, muchas contiendas. Y aplica para jóvenes y también para grandes, ¿eh? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. 4 cosas. Debe ser amable. Debe ser amable. El siervo del Señor. Debe ser, dice, sufrido. Otra vez, sufrimiento. Y también debe ser contencioso. A ver, si usted es una sierva del Señor, usted debe ser sufrida. Si yo soy un siervo del Señor, yo tengo que ser sufrido, aprender a sufrir, ¿verdad? Y bueno, pues, y no meternos en problemas, no andar en pleitos, es lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Cuando tengas que platicar con alguien acerca de nuestra fe, acerca de la palabra del Señor, y alguien quiere ahí oponerse y entrar en contienda, tú mantente tranquilo y no reacciones, y no ataques, y no ofendas, y no insultes, y no levantes la voz, y no amenaces. Eso no le agrada al Señor. Tenemos que ser mansos cuando se platica con nosotros. Si alguien quiere pelear, pues no entremos en ese pleito, ¿verdad? No es bueno. Y dice que a lo mejor Dios les que escapen del lazo del diablo, el que están cautivos a voluntad de él. Cuando una persona contiende con Dios, contiende con la palabra, rechaza la palabra, rechaza a Cristo, pues es porque tiene un lazo del diablo. Está lazada esa persona, está atada al mundo, a las tinieblas, ¿verdad? Y ojalá Dios le permita que sea libre. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, sí, tiempos peligrosos, como los de ahorita, ¿no? Y todavía falta más. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, ellos son el todo, sus ojos están puestos en ellos, se idolatran a sí mismos. Avaros, una avaricia tremenda, vanagloriosos, puras cosas vanas y llenas de mucha vanidad.
amadores de sí mismos, otra vez, ¿verdad? Soberbios, miran para abajo, se creen muy, decimos en México, ¿verdad? Blasfemos, insultativos tremendos, blasfemando contra Dios y contra todas las cosas santas. Desobedientes a los padres, bueno, esto ya está aquí, tremendamente, ¿verdad? Ingratos, y cero agradecimiento, ingratitud, impíos, o sea, sin temor de Dios, sin afecto natural, mira, ya ni por un amor de humano a humano, de humano al prójimo, de prójimo a prójimo, ¿verdad? Ya ni eso, ¿verdad? Implacables. Caray, tremendo, ¿eh? Eso de implacables ya habla de una perversión. Calumniadores, bien mentirosos. Intemperantes, con un temperamento explosivo, ¿verdad? Crueles. Ahora sí, que se gozan en dañar a los demás. Aborrecedores de lo bueno, sí. Ahora a muchas cosas buenas le llaman malas, ¿eh? Traidores, bueno, sin palabras, ¿eh? Impetuosos. Infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Sí, este mundo de placeres y placeres que te presenta muchas ofertas de diversión y de esparcimiento, cuidado, eso aparta de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, muy como, parecen nobles, parecen buenos, pero no. Dice, pero negarán la eficacia de ella, con sus acciones niegan la eficacia, ¿eh? A estos evita. ¿Qué debemos hacer si nos encontramos a este tipo de personas? Evítalas, bórralas de tu lista de amigos y no andes con ellos, no te juntes con ellos. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Bueno, pues aparte muy mujeriegos, ¿no? Engatusan ahí a las mujeres, ¿verdad? Y bueno, pues las engañan y las arrastran también hacia el pecado. Dice, estas mujeres siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Cuidado. Hay mujeres, dice aquí, que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Qué tremendo, ¿eh? Tremendo. ¿Por qué? Pues porque en su corazón realmente no está el deseo de una entrega plena al Señor. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Cuando el entendimiento se corrompe, pues ya, entonces se está en contra de la fe. Y se resiste a la verdad, atacan la verdad. Y si tú les presentas la verdad, pues te van a atacar a ti. Así de sencillo. La verdad está en la palabra, pues atacan la palabra. Mas no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Bueno, dice, yo te he dado ejemplo de estas cosas. Tú sigue estas cosas de las que yo te he enseñado, de las que te he dicho en el nombre del Señor, y que yo te he puesto el ejemplo. Has visto que yo lo hago, bueno, pues también tú hazlo. Eso es lo bueno. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Persecuciones, padecimientos, otras dos palabras que no nos gustan en el evangelio actual, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. No fue una persecución, no fueron dos, fueron muchas y de muchos tipos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mira, en estos 10 versículos nos ha hablado ya 5 veces de aflicción, persecución, sufrimiento. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquellos que engañan también van a ser engañados. De hecho, ya están engañados. ¿Por quién? Pues el Satanás los tiene engañados, ¿verdad? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que ¿de quién has aprendido? De Cristo Jesús. O sea, si lo tomaste de Cristo, si lo tomaste de la palabra, en eso hay que persistir. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez, Timoteo había aprendido las Escrituras. Mira, y nunca se apartó. Así es que desde la niñez enseñemos la palabra del Señor a nuestros hijos y a nuestros nietos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir
para instruir en justicia. Miren nada más qué proceso tan bello. En primer lugar nos asegura que no dudemos, que confiemos plenamente, porque toda la Escritura la inspiró Dios. Eso nos da absoluta confianza. Amén. La palabra de Dios es perfecta, porque la dictó nuestro Dios. Dice, y es útil para enseñar, o sea, con esto podemos enseñar, o sea, podemos aprender, ¿verdad? Aprender todo. Todos los temas los podemos aprender en la palabra del Señor. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida, lo aprendemos en la palabra de Dios. Para redarguir, nos causa un cosquilleo ahí, nos incomoda, ¿verdad? Cuando sabemos que hay cosas que tenemos que corregir en nuestra vida. Dice, para corregir, o sea, primero nos redarguye, nos incomoda, nos habla, nos toca, y luego dice, bueno, pues ahora sí, a corregirlo. Y luego dice, para instruir en justicia. Sí, porque todas las enseñanzas de la palabra del Señor nos llevan a una cosa, a que aprendamos a vivir en justicia. La justicia de Dios a través de nosotros, no la justicia de los hombres. Pronto voy a subir un video donde reto tremendamente a ver cuál es la justicia que nosotros practicamos. Y créame que la justicia de Dios supera en mucho la justicia de los hombres. Y a veces creemos que Dios es injusto en algunos mandamientos que dio, y no es cierto. El que está bien es Dios, los que estamos mal somos nosotros y tenemos que cambiar, aunque nos parezca que aquello no puede ser, es imposible, no es imposible. Todas las ordenanzas del Señor son perfectas, son justas. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Predica la palabra, no te prediques a ti mismo, Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya, en todo tiempo hay que hacerlo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Podemos exhortar con la palabra del Señor, pero con humildad, con mansedumbre, con misericordia y también con paciencia, Y luego dice, porque vendrá tiempo, y con doctrina, o sea, cuando exhortes a alguien, dile dónde está esa situación que hay que corregir, pero muéstrale la doctrina, muéstrale la palabra del Señor, para que no seas tú quien corrija, sino es la palabra del Señor quien da la instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto que estoy leyendo ahora es terrible. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabes qué? La sana doctrina trae sufrimiento. Otra vez, la sana doctrina nos lleva a sufrir, nos hace sufrir. Así es de que cuando hay una doctrina que ya no es sana, ¿verdad?, que no es doctrina de Dios, va a quitar el sufrimiento. Cuidado, porque eso ya está ahora. Y luego dice, y se amontonarán maestros, muchos maestros, ¿verdad?, conforme a sus deseos, a sus concupiscencias, a sus malos deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Uy, Señor, ya hay muchos apartándose de la verdad precisamente por poner el oído a fábulas, a cosas bonitas, elegantes. Ay, qué cosa tan bella, qué bonito habla ese hermano, ¿verdad? En fin, ¡ay, nos hizo reír tanto! ¡No, hombre! En toda la predicación estábamos risa y risa. Cuidado, eso no es del Señor. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Otra vez aflicciones, Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tú no eres evangelista, pero tienes que evangelizar. Tú no eres maestro de la palabra, pero tienes que enseñar a otros. ¿Entendimos eso? Tenemos que hacer obra de evangelista sin que nosotros seamos evangelistas. Luego dice, cumple tu ministerio. El ministerio que Dios nos haya dado, cumplámoslo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo dice, yo ya estoy más para allá que para acá. Él sabía, e incluso sabía el tiempo de su muerte. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Santo, que podamos llegar a este punto. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Me la quisieron arrebatar. Hubo batallas donde me atacaron y querían quitarme la fe, pero yo la guardé en lo más profundo de mi corazón. Aleluya. Ay, gloria sea al Señor. Él sabe que ha terminado la carrera, Y dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Tú amas la venida del Señor? Aleluya. Yo amo la venida del Señor. Gloria. Bueno, pues nos espera una corona de justicia. Santo el Señor.
Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Ay, otro que se aparta de la fe. Se apartó él, pero bueno, si alguien se aparta, tú no te apartes, ¿eh? No te apartes, tú permanece. Dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Mira, un tiempo estuvieron conmigo, ya no están conmigo. O sea, uno se fue para acá, otro para Monterrey, otro se fue para Londres, otro se fue para Guadalajara, ¿verdad? Otro se fue para Venezuela, en fin, cada uno toma su vida. Yo he tenido muchos hermanos en Cristo Jesús, preciosos hermanos, que ahorita pues muchos de ellos ya no sé ni dónde están. ¿Por qué? Porque así es, de tiempo en tiempo uno sigue con su vida, su rutina, su trabajo, cambios de vida de las personas, ¿verdad? Y bueno, pues a veces nomás sé que están en Estados Unidos, ¿verdad? Otro que está en España, otro que andaba por Brasil, en fin. Bueno, pero así sucede, es parte de la vida, ¿eh? Luego dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Y luego dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Fíjate, Alejandro se ha portado mal conmigo y me causó muchos males. Me robó, anduvo hablando mal. Eso lo estoy agregando yo, ¿eh? Me causó muchos males, ¿eh? Y bueno, me provocó división en la iglesia. En fin, me hizo muchos males. Pero fíjate que no está resentido, fíjate que no lo maldice, fíjate que no lo dice enojado. ¿Qué es lo que dice? El Señor le pague conforme a sus hechos. Y lo dice con paz y con humildad. Aprendamos de Pablo. Guárdate tú también de él. Te lo advierte. Aguas, ahí viene Alejandro. En todas las iglesias hay Alejandros. ¿Sí? Alrededor nuestros hay muchos Alejandros. Y también Demas. Dice, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Fíjate, no nomás lo abandonaron estos. No, si todos lo desampararon a Pablo, lo dejaron solo, ¿eh? Pero él sigue con paz. Este Pablo es el que dijo, yo sé a quién he creído. Este Pablo es el que dijo, en todas estas cosas somos más que victoriosos. ¡Ay, santo! Por eso Pablo es hermoso el apóstol Pablo, lleno, pleno del Señor. Aleluya. Pero el Señor estuvo a mi lado. Ándale. Me abandonaron, pero Dios estuvo conmigo. ¡Ay, qué hermoso! Dice, y me dio fuerzas. Aleluya, cuando se nos acaban las fuerzas, no te preocupes, Dios te va a dar nuevas. Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me guardó hasta de leones, de grandes peligros. Bueno, el Señor te va a guardar a ti también. Así es que ya alábalo ya, siempre te va a guardar. Gloria sea a Él. Terminamos. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto, enfermo. Ay. ¿A quién dejaste enfermo? A Trófimo. ¿Dónde? En la ciudad de Mileto. ¿Y por qué no lo sanaste? ¿Por qué no lo sanaste, Pablo? ¿Por qué lo dejaste enfermo? ¿Estamos entendiendo? Porque hay veces que ni la oración de Pablo, ni la oración de toda la iglesia y el ayuno de toda la iglesia, algunos en este tiempo de pandemia, aunque sean muy cristianos, ¿verdad? Si el tiempo de Dios se ha cumplido, o si es una enfermedad ya para muerte, ni con ayunos ni oraciones, ya no es el tiempo. Dios recogerá a aquel cristiano, a aquel hijo de Dios. Así es. Por eso es que Pablo lo dejó ahí enfermo. ¿A quién? Pues a Trófimo. Entonces diríamos, ¿dónde está el poder que tú dices que tienes, Pablo? Como ahora les dicen por ahí con lo de la pandemia y todo, a los siervos que por ahí Dios los usa haciendo milagros, que por qué no van a los hospitales a sanar a los de la pandemia. Bueno, hay que entender a Dios, cómo obra el Señor. No es la voluntad de Dios sanarlos a todos, ¿eh? Puede haber en un cuarto 10 enfermos y Dios nada más sanar a uno. ¿Se acuerdan de los leprosos? Nomás sanó a uno. Perdón, de los que estaban allá en el lago, ¿verdad? Y que nomás sanó a uno. A los demás no los sanó. Había muchos enfermos, muchos, todos estaban enfermos. Nada más sanó a uno. Tremendo, ¿verdad? Muy bien, y terminamos. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Esta pequeña frase,
Procura venir antes del invierno. Mira qué interesante. Pablo dirigía sus asuntos. Pablo era inteligente de tal manera que aún del clima también estaba atento. Nosotros como hijos de Dios, pues también seamos inteligentes y no desechemos esas cuestiones del clima. Tenemos que vivir de acuerdo también con la naturaleza. Hay peligros naturales, como en el caso del frío, por ejemplo, hay que cuidarnos. Por muy espirituales que seamos, nos pega una pulmonía, ¿verdad? Entonces sí, tenemos que cuidarnos mucho en el comer, en el beber, porque estas cosas también son espirituales. Pablo dice, bueno, si ven antes del invierno. ¿Por qué le decía eso? Porque hay que considerar el invierno también en nuestra vida diaria. Bien, aquí termina entonces Segunda de Timoteo y seguiremos con otro de los libros más adelante. Muchas bendiciones.